Este es el documento, el extracto del documento que dio a conocer asistente del Fondo Monetario Internacional. Obviamente la noticia de los últimos minutos es una autocrítica sobre la negociación con el Fondo Monetario, pero digamos, una autocrítica propia del Fondo Monetario. No dice nada nuevo, nada del que no sepamos con respecto a los errores que se produjeron, con respecto a que el plan no funcionó, el plan del Fondo Monetario está clarísimo, y con respecto a que provocó muchos problemas. Hay una frase textual hablando de la cuestión de la fuga de capitales, que también lo sabemos. No. Con respecto a esa ansiedad que tenía el gobierno, como diciendo nosotros logramos que el Fondo Monetario haga una autocrítica y coincida contra Macri, no existe. Políticamente no es algo muy técnico y ya te digo, algo que cualquier periodista, cualquier diario, cualquier analista lo dijo 200 millones de veces en la Argentina, ¿no? Analizándolo objetivamente. A tal punto que recién Guzmán, lo que le decía Diego Schekman, hizo declaraciones 2 veces, ¿no? Hizo declaraciones diciendo al Fondo Monetario le hace falta una revisión mayor sobre lo que hizo el gobierno de Macri. Es decir, que esto no le alcanza para el relato del gobierno, para decir, logramos, porque el gobierno planteó, antes que nada el fondo tiene que hacer una autocrítica y después vamos a seguir negociando. Esto no tiene miga para ese tipo de cosas. Y después vuelvo a decir, es necesario que haya una evaluación seria, dice Guzmán, si se cumplieron o no las normas, el estatuto del Fondo Monetario. Se supone que un préstamo del fondo no debería usarse para financiar la salida de capitales y en los números es claro que eso ocurría en el país. Es decir, para el gobierno, para el relato del gobierno y para todo ese tipo de cosas, complicó este informe, pero era lógico. Y además una recomendación para el funcionario del FMI, es un noruego, Otper Breck, que hoy lo expuso ante el directorio del Fondo Monetario. Pobrísimo el documento. Obviedades, ¿no? Vamos a ver alguna. Esto es lo que decía Martín Guzmán. Se supone que un préstamo del Fondo Monetario no debería usarse para financiar la salida de capitales y en los números está claro que esto ocurrió en el país. Eso se dice en el documento de que de alguna manera el fracaso de ese préstamo permitió fuga de capital. Ahora, ¿qué dice el fondo? Mirá, el fondo había puesto de relieve las vulnerabilidades de Argentina, o sea, en realidad está cuestionando a la Argentina antes que al propio fondo, antes del programa, pero dio por sentada la decisión de la administración de abrir la cuenta de capital y perseguir metas de inflación. Otra frase de este informe del FMI. El diagnóstico del programa de un shock temporal de liquidez no era irrazonable. Esto es al tema de emisión cero, se refiere ese. Al principio, no era irrazonable, pero se volvió menos sostenible en la medida que avanzaba el programa. Y otra supuesta autocrítica, los intentos del programa por proteger a los vulnerables resultaron insuficientes a la medida que se desarrollaba la crisis. Bueno, si hubo una inflación enorme, por más que vos dieras plata o algo, con una inflación que pasó arriba del 50% el último año, era imposible, al contrario, esto era más vulnerable para los pobres. La fragilidad se vio agravada por las limitaciones políticas en el diseño de políticas y por la interacción entre la política y la confianza un jeroglífico tratando de justificar los propios. En el fondo los funcionarios tienen temor de la Argentina porque hay una larga lista de funcionarios que terminaron o en la biblioteca o desplazados. De hecho, yo creo que más que esto, la mayor autocrítica del fondo es que los 2 funcionarios que negociaron con el gobierno de Macri, Roberto Cardaleri y Alejandro Werner, los desplazaron. Y no tiene nada que ver con el planteo de Cristina. Esto se empezó mucho antes. De hecho, Cristina se enteró varios meses después que el Fondo Monetario estaba haciendo en una reunión. ¿Se acuerdan cuando el dólar el año pasado pegó 195 y hubo un susto, pánico? Fue en noviembre del año pasado. En ese marco se reunió con Martín Redrado. Por primera vez después de las peleas del 2010
una gestión del banquero Javier Timerman. Y en esa reunión Redrado le comentó, bueno, el fondo está haciendo una autocrítica, y de ahí se agarró Cristina y el gobierno lo ajustó como diciendo, esto es un pedido porque nosotros estamos diciendo esto, pero es un tiro con cebita para el gobierno. Por eso el embole, digámoslo así, del propio Martín Guzmán. Así que es una noticia que acaba de ocurrir. Habremos con este último aquí en A Dos Voces. Tenemos un programa importante. Antes, Miriam, bueno, sabe de este informe, ¿no? Sí, sí, acaba de salir y estaba recién viendo también los dichos del fondo. Me parece que termina de configurar algo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, que es la doctrina de la deuda odiosa, una doctrina del derecho internacional que ha usado desde México hasta Estados Unidos en diversas oportunidades, que con estos dichos del fondo se ratifica que efectivamente la deuda es ilegal. Más allá de que yo opino que es ilegítima, es ilegal. Y el gobierno ha decidido el camino de sometimiento, el camino de pagarle al fondo, lo acompaña a la oposición de derecha. Pero con esto, ¿por qué digo que se ratifica? Primero, porque no solo Mauricio Macri tomó una deuda en contra de los intereses de la Argentina, para intereses de especulación, para sostener la fuga de capitales, sino que aquel organismo que le prestaba, en este caso el Fondo Monetario, era consciente que estaba violando sus propias normas y que el destino no tenía un destino de beneficiar a la población de este país. Se configura pero de eso el informe no dice nada, Bueno, que violaron sus normas y nada más. Está dicho implícitamente, porque reconocen que sabían cuál fue el destino del dinero, no dicen, no, hay que buscarlo de la entrelínea. Y bueno, así, más que eso no le vas a pedir al Fondo Monetario, pero me parece que lo que ratifica es que el gobierno, a pesar de haber tenido una situación excepcional como la pandemia, a pesar de haber tenido toda la posibilidad de cuestionar esta deuda, elige el camino del sometimiento que, como se vio en los últimos días con Alberto Fernández participando en la cumbre por la democracia de Biden, ya empezaron también los condicionamientos políticos. Ahora vamos a continuar. Iglesias, primera reflexión de esto. No, a mí no me asombra que esa sea la posición de la izquierda argentina, es decir, de un partido que nunca ha gobernado nada y que no reconocen haber gobernado ni un modelo en todo el mundo que se parezca a lo que proponen. Me asusta que sea la posición del gobierno argentino, que tiene esta posición, que por un día acusan a la oposición de obstaculizar el acuerdo con el FMI, al otro día salen con esto. ¿Qué es esto de Guzmán? Bueno, es la política económica de este gobierno. ¿Sabes cómo se denomina? Pero Macri. Lo que quería Guzmán era que el Fondo Monetario dijera, pero Macri. Y el Fondo Monetario le dijeron, mire, no sea ridículo. Y me parece que ese provincianismo, ese internismo, refleja la única preocupación que tiene este gobierno, que no es el de solucionar los problemas, sino simplemente batallar dentro de una interna. Y todo lo demás es toda una serie de malentendidos sin ningún tipo. Yo ya he demostrado concretamente la fuga de capitales, lo que llaman fuga de capitales, es el pasaje de fondos que están en pesos o dentro del sistema bancario a las cuentas en dólares. Bueno, el pasaje a las cuentas en dólares ha sido la diferencia entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Macri, supuestamente antiimperialista y desendeudador uno, supuestamente oligárquico y payo el otro. La diferencia fue actualizada el precio del dólar del 4%. Es decir, el aumento de la llamada fuga de capitales, que es la formación de activos externos, comparando el kirchnerismo con nuestro gobierno, una diferencia del 4%. Ahora después lo vamos a tratar. También está Natalia Sánchez Jáuregui. Buenas noches, ahora vamos a hablar con vos. Eras de Juntos para el Cambio, ahora sos del Frente de Todos. Nos vamos a explicar ese cambio. Hay bastante bronca con vos. Y bueno, ahí está Bernie, también vamos a hablar con él. Parece que se va Juntos por el Cambio, Bernie. No sé. Dice. ¿Qué tal? Fernán Quirós, bueno, el día indicado, en el momento justo, está el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Un gusto estar acá. Bien. Bueno, hoy 11.121 casos. O sea, no solo 11.121 casos, es que hace 3 semanas estábamos abajo de 1.000. Sí, claro. Claramente estamos evolucionando a la tercera curva en Argentina. ¿Es la tercera ola esta? Es la tercera ola en Argentina, sí, claro. Tenemos un aumento muy significativo. Estábamos ya desde agosto-septiembre haciendo unos esfuerzos enormes para poder postergar lo más posible esta ola, porque lo que queríamos antes que tener la ola era avanzar con la vacunación de manera significativa, que es lo que de alguna manera hace que cuando aumenten los casos
esos casos sean leves y que te protege sobre todo para la enfermedad grave y mortal. Y es un poco lo que estamos viendo, un aumento muy, muy importante de casos en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, con la enorme mayoría de ellos cuadros leves porque ocurren en personas vacunadas, ¿no? Ujú. Estamos, bueno, en un momento especial del año. Por supuesto, y si vos mirás lo que pasó el año anterior, pasó algo muy parecido en términos temporales, ¿no? Porque el mes de diciembre muchas veces la gente se preocupa por quiénes se van a encontrar el 24, pero en la práctica desde el día 5 o 6 de diciembre hasta fin de mes... Están todos los restaurantes, los bares, Casi todo todas las a noches, full. casi todas las noches hay encuentros sociales, la gente necesita encontrarse, despedir el año, ver a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares. Bueno, y eso naturalmente aumenta la interacción social y el riesgo. Acá lo importante, como nosotros siempre decimos, es tenemos que lograr hacer las cosas que queremos hacer de manera con cierto cuidado. ¿Cuál es el cierto cuidado? Llevar la mayoría de las actividades al espacio abierto y usar el barbijo permanentemente. Ujú. Ahora, Fernán, ¿puede haber medidas? O sea, porque el año pasado hubo medidas. O sea, empezó la curva y hubo algunas medidas de restricción, sobre todo nocturnas, que duraron una semana hasta entrado enero. ¿Puede haber medidas ahora? Lo que pasa es que la situación del año pasado temporalmente es similar, pero epidemiológicamente no. Básicamente porque el año pasado no había vacunas y no habíamos vacunado, ¿no es cierto? Hoy yo te doy datos de la ciudad que son muy fuertes. El 91% de los porteños ya inició su esquema de vacunación, 91%. Recordá que hay 3 o 4 puntos de personas que no se pueden vacunar por razones de la pequeña edad, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente quedan apenas un 5% de los porteños que no hayan empezado su esquema de vacunación. El 84% ya tiene la segunda dosis dada y el 16% ya completó su tercera dosis. Es decir que los niveles de vacunación, cuando comparás con países de muy alta vacunación, son verdaderamente muy comparables, ¿no? Ujú. Ahora, la OMS acá también está, yo creo que estaba más con una visión sobre el hemisferio boreal, dijo, no se hagan las fiestas de... Sí, primero como ¿Nosotros qué hacemos en pasado mañana? Como decís vos, primero tiene una visión más del invierno del norte, ¿no? Pero además, como hablamos hace un rato, es el debate sobre lo que pasa una noche cuando llevas 10, 15 o 20 noches con mucha interacción, es un debate un tanto parcial. Acá lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos, aprender a encontrarnos tomando algunos pequeños recaudos que son los que estábamos hablando, ¿no? Claro, o sea, básicamente aire libre... Encuentro en el espacio abierto y usar el barbijo, son las dos cosas. Y por supuesto que cada uno complete el esquema de vacunación que le corresponde. Si uno tiene la vacunación, ¿está inmune o se puede contagiar? No, ahí es muy importante diferenciar el tipo de vacunación que ya completaste y dos, el tipo de variante que está circulando. Bien. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Qué está circulando? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es eminentemente Delta y es un poco toda la ola. En los últimos días empezamos a detectar variantes que potencialmente podrían ser Omicron. Faltan las confirmaciones de las secuenciaciones genómicas, pero algunas características de los test y tenga que potencialmente podrían ser. Entonces estamos evolucionando una curva y una ola de Delta, potencialmente en estos últimos días, sobre todo que aumentaron más los casos, influenciada o potenciada por la aparición de Omicron. Ahora, revisemos un segundo el tema de las vacunas. Sí. Sabemos que las vacunas te protegen para la enfermedad, pero sobre todo para que esa enfermedad quede solamente en la nariz y no baja a los pulmones, es decir, para que no hagas una enfermedad grave y mortal. Cuando vos ves la situación de la variante Delta, la doble dosis de vacuna para la enfermedad te protege según la vacuna, 60-70% te baja el riesgo, Sí. es decir que cada 100 que se hubieran enfermado se enferman 30-40, eso es con doble dosis para la variante Delta, y con triple dosis esos números se van verdaderamente arriba del 90% en la enorme mayoría de las vacunas. Cuando ves, y por supuesto una enfermedad grave y mortal, siempre arriba del 90%. Claro. Cuando vos ves Omicron, con 2 dosis no es suficiente para evitar la enfermedad clínica, la enfermedad leve, apenas baja el riesgo entre 20 y 30% según la vacuna. Y cuando vos mirás la protección para enfermedad grave y mortal con 2 dosis, el descenso del riesgo es casi del 70%, y con la tercera dosis te baja el 70% de la enfermedad leve y te baja de vuelta 90% de la enfermedad grave. En otras palabras, para no tirar tantos números a la gente, si vos tenés 2 dosis de vacuna, estás bien protegido para la ola de Delta, para la ola de Omicron, sobre todo para no hacer la enfermedad clínica, la enfermedad leve, requerís las 3 dosis. Está bien. Ahora, hay mucha gente, digamos, la ciudad empezó a vacunar la tercera dosis.
Hace varias semanas. Hace Nosotros ya varias vacunamos semanas. más de 500.000 de personas. Pero mucha gente dice, y sobre todo gente que pues, quizás se va de vacaciones de enero y dice, a mí no me toca. ¿Qué plazo hay entre la última dosis, o sea, la segunda dosis, y la tercera? ¿Qué plazo usa la ciudad? Bueno, en realidad hay una normativa nacional propuesta y aprobada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Ministerio de Nación, Sí. que hemos compartido en las 24 jurisdicciones, que es la dosis de refuerzo, la tercera dosis, darla a partir del 5.º mes, los 150 días desde la segunda dosis. Nosotros en la ciudad le hemos ofrecido la vacuna a la totalidad de los que han cumplido esa fecha, y si alguien por algún motivo no la cumplió, si me permitís pasar el mail a donde pueden Sí, comunicarse. sí, por supuesto. Consulta vacunacovid@buenosaires.gov.ar. Si alguien que ha cumplido 150 días de su segunda dosis no ha recibido la invitación para la tercera, porque no necesitan ni empadronarse ni llamar, tienen que recibir la invitación. Si por algún motivo no la recibieron, mandan un mensaje a ese mail con el número de contacto y lo vamos a contactar para vacunarlo. Bueno, nosotros hablamos hace un ratito en Telenoche y me llegaron un montón de mensajes de gente, llaman que ahí o a ese correo o al teléfono. Mandan directamente al correo, es más sencillo. Ah, más al fácil, correo porque ahí- mandan, nos describen e inmediatamente le mandamos el turno. Habló su colega de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, Ajá. que le quiero hacer escuchar esta frase. A ver, seguro la escuchó, pero lo vamos a recordar. Ayer hicimos un cruce de bases de datos, justo ayer a la tarde, y observamos que si dividimos a la población en niveles, en quintiles de niveles socioeconómicos, los niveles más elevados, económicamente, los primeros 3, tienen una diferencia de 6 veces superior en contagio con los niveles inferiores. ¿Es cierto esto? Bueno, es muy importante explicar a la gente un poco cómo es que se transmite y cómo se contagia esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad, por un lado, se contagia sobre todo en personas susceptibles, es decir, que no han tenido la enfermedad previa o no se han vacunado, son más susceptibles. Y del otro lado, cuanto más interacción social o intimidad o hacinamiento familiar, naturalmente más se contagian. Una persona, una familia muy hacinada. Entonces, lo que ha pasado con esta enfermedad es que la primera ola fue sobre todo una ola que corrió por los barrios más necesitados, por la gente que no solamente vivía más hacinada en su casa, sino que tenía la necesidad de salir a changuear o a trabajar. La primera ola en la ciudad terminó con las personas más necesitadas, cerca de 30% de ellas cursó la enfermedad. Cuando Ante la vacuna. Claro, después de la primera ola que fue allá, que completamos en el mes de fines de agosto, principios de septiembre del 2020. Sí. Y más del 30% de las personas del sur y sobre todo en los barrios populares, y menos del 4% en la zona más pudiente, en la zona norte de la ciudad, tuvieron la enfermedad. Así que es una enfermedad con una primera ola que corrió sobre todo por la gente más necesitada. Naturalmente, a la medida que la gente más necesitada, más hacinada, tuvo la enfermedad, era menos susceptible. Entonces, posteriores olas cada vez más caían sobre las zonas económicamente más pudientes porque no habían tenido aún la enfermedad. Entonces, la primera ola es básicamente la gente necesitada, la segunda una combinación, la tercera tiene un componente más de la gente económicamente más acomodada porque son las que menos han sufrido previamente. Eso es habitual. Claro, así explicado se entiende, pero es como que fue una frase como de clase, ¿no? Como diciendo, los ricos o los que más tienen no se cuidan. No, sonó así, por lo menos se interpretó así lo que creo. Bueno, siempre esta enfermedad desde el primer día se intentó de alguna manera las personas que sufren la enfermedad preguntarse por qué la tienen, ¿no? Yo creo que hay que ser muy prudente con esa mirada. Todos tenemos la posibilidad y el riesgo de contagiarnos. Lo que tenemos que hacer es cada uno aportar lo nuestro para cuidarnos. ¿Están trabajando coordinadamente o eso ya es historia antigua? No, nosotros siempre hacemos reuniones de Porque ministros. la política se metió ¿se acuerda cuando le recortaban los fondos a la ciudad de Buenos Aires? A partir de ahí como que la política se metió en cada decisión. Era un perro y gato, ¿no? Nosotros siempre con la ministra de Nación y los ministros provinciales fuimos dialogando, acordando la mirada epidemiológica primero y acordando las medidas después, y eso en ningún momento de toda la pandemia se interrumpió. ¿Hay vacunas? O sea, Sí, nos claro. podemos quedar tranquilos que ahora, porque digamos, primera parte del año a uno lo llamaba a vacunar y se tiraba de cabeza porque no sabía qué iba a pasar. ¿Ahora hay vacunas suficientes? Hoy tenemos suficiente cantidad de vacunas en cada una de ellas y las campañas de vacunación, la mayor limitación que tienen para ir más aceleradamente es más personas que cumplan el periodo que tienen que cumplir para ser vacunadas en su tercera dosis. No es por falta de vacunas. ¿Y qué pasa con las Sputnik?
digamos, se vacuna más con Sputnik? Sí, claro. Nosotros recibimos ya hace 2 meses que estamos recibiendo el componente 2 de Sputnik y tenemos suficiente stock para aplicarlo. De hecho, estamos aplicando todos los días 500 a 1000 turnos con componente 2 de Sputnik a aquellas personas que se habían aplicado la 1 y todavía les faltaba la segunda dosis. Porque hay mucha gente, digamos, que no quiere saber nada con la Sputnik. No, como hay problemas para viajar, la gente que habitualmente viajaba, bueno, en Estados Unidos uno no puede entrar, en Europa hubo algunos países que ahora se liberó un poco. Sí, en Europa en general está más liberado, en Estados Unidos todavía no está resuelto el tema. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que eso es una decisión burocrática en términos de las burocracias de los estados, que no tiene sustento sanitario, es una decisión más de burocracia y estoy seguro que en el corto plazo se va a resolver. Doctor, y digamos, ¿cuál es el horizonte? ¿Cómo ven? O sea, ahora vamos a mantenernos así, ver qué es más o menos lo que sucede en la próxima semana. Me imagino que habrá un día a día. Pero ¿qué podemos volver a cierre, por ejemplo, en marzo, en abril, como está ocurriendo en Europa? Porque la gente no queremos saber nada con eso. Sí, y claro. además el impacto económico. Claro, yo creería que si seguimos avanzando fuerte con la campaña de vacunación y de acá a abril teníamos todo el cronograma para completar las terceras dosis en todos los porteños que han sido vacunados con 2 previas, seguramente la sociedad va a estar suficientemente protegida para que eso no sea necesario ni siquiera discutirlo. Y puede ser, digamos, que implique que haya una cuarta dosis y una... Bueno, porque, digamos, con esta enfermedad ya si hemos... a los 5 meses hay que dar como un tercer refuerzo, uno dice, bueno, de acá a 5 meses me tengo que dar otro refuerzo. Naturalmente, siendo una enfermedad que se va creando el conocimiento científico en la medida que va pasando el tiempo, es imposible anticiparse con precisión, pero digamos, es muy probable que luego de esta tercera dosis tengamos que ir aplicando periódicamente un refuerzo, tal vez anualmente, sobre todo si logramos rápidamente tener lo que ya muchos laboratorios están probando y, en fase 3, que es la segunda generación de vacunas, ¿no? Las vacunas que tienen las variantes estas nuevas, que tienen cierta evasión a la inmunidad o evaden los anticuerpos anteriores y entonces lograr vacunas más eficaces para la circulación de las variantes que están hoy por hoy en la comunidad. Claro, ¿y qué pasa? Hacías una mención a los medicamentos para el tratamiento. O sea, Bueno, se ha avanzado mucho, ahora saben que hay varios medicamentos nuevos, algunos que son antivirales, es decir, que bloquean la capacidad del virus de replicarse dentro de las células, sobre todo los que están más en los medios de comunicación actualmente, son 2 píldoras de 2 fabricantes diferentes. Todavía no están aprobados en la Argentina por la ANMAT, están en proceso de aprobación por la FDA. Y luego, por supuesto, lo de siempre, los anticuerpos monoclonales para dar precozmente, para evitar el ingreso del virus a la célula, y los ya conocidos y muy utilizados corticoides o inmunosupresores para las situaciones más graves, ¿no? estamos terminando el año, ¿no? O sea, tuvimos marzo del 2020, casi un año, y este año, ¿no? Completo con pandemia. ¿Qué errores cometió Argentina? Me parece que ya ha sido bastante debatido. Yo creo que algún punto de debate está en haber podido destrabar más rápidamente las medidas de restricción, allá por los meses de julio, agosto. Me parece que la intensidad de los testeos podría haber sido mejor y los tiempos de la campaña de vacunación podría haber sido un poquito más anticipadamente si no hubiéramos tenido los problemas de producción mundial que tuvimos. De manera que yo creo que esas 3 características se podrían haber hecho mejor. Bien, muy bien. Fernán Quiroz, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias y bueno, felicidades. Esperemos no... lo que sí la gente como que no quiere saber más nada, ¿no? Está muy saturada el tema. Hay mucho cansancio. Digamos, lo que está pasando en Europa, uno lo ve y dice, pero otra vez sopa, otra vez hay que cerrar. Aunque sean periodos cortos, ¿no? Sí, claro. Porque hay el mucho daño fue muy cansancio. grande. Hubo mucho daño en todas las dimensiones de las personas. Tenemos que ser muy cuidadosos con el diálogo, con la comunicación y sobre todo con las medidas en este tiempo que pasa o que viene. Pero el mensaje más importante es que todos podemos hacer algo cada día. Y ese algo es cumplir estas mínimas normas de el uso del barbijo, el reunirnos en el espacio abierto y el cumplir con la campaña o la etapa de vacunación que a cada uno le toca. Claro. Ahí, bueno, también va a ser difícil tomar medidas. Todo el episodio vinculado al presidente, a la primera dama, eso generó mucho... Por supuesto, pero hay que recordar siempre que el control principal de lo que a uno le pasa en la pandemia está en lo que uno decide hacer cada día. Uno primero se tiene que cuidar
Es que eso es ser un ciudadano. Construir ciudadanía es dar información transparente, veraz, oportuna y que las personas con esa información cumplan con el cuidado de sí mismo de la mejor manera de lo que sabe hacer. ¿Para usted tiene que ser obligatoria la vacuna? Mira, al día de hoy las vacunas no han sido aprobadas de manera definitiva, de manera que difícilmente se puedan discutir su obligatoriedad. Yo creo que primero se requiere completar la fase 4, que son las fases de vigilancia epidemiológica o farmacológica sobre cuáles son los efectos adversos que potencialmente se puedan describir y después de eso discutirla. Porque hay, digamos, en el último tiempo hay... Digamos, si bien los índices de vacunación son altísimos. Es que en la ciudad ese debate es un debate que no tiene mucho impacto porque en la ciudad y en la Argentina en general no hay un movimiento antivacuna muy significativo. Pero hay gente que dice, no, bueno, no me vacuno. Lo que pasa es que digamos, el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de los demás, ¿no? O sea, no vacunarse individualmente implica que expones a otra gente quizás a contagiarse. Pero vos fíjate, Marcelo, yo te daba los datos de la ciudad. Sí. 91% de los porteños tomaron la decisión de vacunarse y hay 3-4% que no podrían nunca vacunarse. Con lo cual no estamos discutiendo de ningún número que tenga significancia para que vaya a cambiar algo la epidemiología o la situación sanitaria de la ciudad. Y los chicos, estamos por terminar, pero bueno, surgieron otras preguntas. Y los chicos, digamos, ¿deben vacunarse? Bueno, los chicos de 3 a 11 años tienen una vacuna aprobada que es Sinopharm, que es suficientemente segura, que es eficaz, y los chicos de 12 a 17 años tienen otra vacuna que es Pfizer, que también es segura y eficaz y está ampliamente recomendado que se vacunen. Esa, digamos, porque también metió mucho ruido esos anuncios de Carla Bisotti, que después, bueno, que en China no se había empezado en el momento que dijo Carla Bisotti, y generó mucho ruido, ¿no? Me parece que a esta altura ya ese debate está zanjado, ya hay una enorme cantidad de niños que se han vacunado y la vacuna ha demostrado claramente su seguridad, ¿no? Bien. Fernán Quiroz, gracias. Gracias y ahora sí, felicidades. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Ahora va a venir Sergio Berni, quizás lo tienen en Juntos para el Cambio. No tengo ninguna información al respecto, pero es una persona que conozco muy bien. Bien, bien. No, dijo Patricia Burri que por ahí se pasaba. Bueno, ahora le vamos a preguntar. Estamos con Natalia Sánchez Jáuregui. ¿Fuiste elegida por Juntos para el Cambio? Estaba escuchando atentamente. Espero que el tema que hace referencia sea por los agravios recibidos, que el odio... lo que manifestó usted cuando me presentó. Pero ¿cómo fue eso? Vos fuiste elegida por Juntos por el Cambio. Fui elegida por Juntos. Legisladora. En realidad, de la nosotros provincia. Como partido político, el partido FE, fuimos parte de la coalición que se hizo en el Frente Cambiemos. Y en el 2019, hace 2 años, asumí directamente como un unibloque partido FE. O sea que esta no es ninguna noticia. Hace 2 años que yo me desempeño como diputada en un unibloque, esta fue una decisión partidaria y bueno, y en la campaña anterior el partido decidió formar parte y firmar el Frente de Todos. Y es así como, acompañando la decisión de mi espacio político, es que di este paso. Pero la gente de Juntos por el Cambio trinó con esto, ¿no? Sí, la verdad que fue de una violencia que creí superada por la Argentina. La verdad es que recibí desde que desearme el cáncer hasta que mi familia tuviera desgracias, hasta exponer a mis hijos y publicar fotos de mis hijos. Y esto, ¿no? Escraches, ¿no? Por teléfono, publicaron mi número de celular, la foto de mis hijos, y esto yo se lo atribuyo a los dirigentes que fogonearon esto, tanto el señor Ritondo como la señora Patricia Bullrich, que en un canal de televisión estuvo media hora con otra periodista, sin saber ni siquiera por lo que hablaron quién soy, estuvieron hablando solamente de esta cuestión. Pero, o sea, vos no te considerás un panqueque, no sé qué te pasaste. No, por supuesto que no. Me consideraría eso si yo hubiera traicionado los principios como peronista que tengo, porque yo provengo del movimiento obrero, de la UATRE y del partido FE, y si traicionara esos principios, sí. Yo tengo una representación y represento a un sector que se integró y después fue engañado, como muchos de los argentinos,
que no cumplieron con las cuestiones que nosotros representamos. Una gran decepción, también como espacio político no éramos considerados, no formábamos parte de la mesa de decisión, éramos ninguneados, siempre hablaban del PRO, de la coalición cívica, de la UCR, nunca ni siquiera nos nombraban como espacio político, y bueno, realmente como espacio político fuimos tomando decisiones y que tienen que ver primeramente con respetar los valores y que representamos. Convicciones. Ahora, lo que pasa es que como la legislatura estaba empatada, tu cambio tiene un valor para el oficialismo, para No es verdad eso. Enorme, ¿no? No es verdad eso. Yo creo que hay mucho desconocimiento sobre qué hacemos y qué pasa en la Cámara de Diputados de la provincia, porque en realidad creo que estoy siendo crucificada, apuntada, porque hay realmente internamente tienen un gran problema y quienes dieron ese paso fueron 2 diputados, Yelpo y Caruso, que se quedaron en un bloque de cambio federal y ahí hace que esta diferencia se dé. Ahora vamos, te digo, Iglesia hacia cara, no sé. Yo obviamente me disocio de cualquier tipo de agresión que haya sufrido la diputada, pero adjudicársela a los dirigentes de Cambiemos me parece verdaderamente una enormidad. Con toda razón, protestamos por quienes son elegidos por un partido y se dan vuelta y pasan para el partido opuesto. Y con respecto a la coherencia de los valores, me interesaría mucho, lamento que no esté aquí, que haya fallecido el Momo Venegas, que tenía opiniones muy claras con respecto al kirchnerismo y al Frente de Todos, al que se fue la diputada. Tiene razón la diputada en que no fue la primera, porque también se fue al Frente de Todos un diputado del Nacional, que era Anzaloni. De manera que creo que hay poco que agregar a esto, ¿no? La falta de coherencia, la falta de... Uno no puede tener los valores de la República, los valores de la lucha contra la corrupción y el otro día pasarse al Frente de Todos. Me parece que es incalificable y me parece que lo que se debe aquí es una renuncia. Yo puedo entro con un partido, considero que ese partido no cumple con él, renuncio y me hago elegir por el otro. Pero no me quedo ahí y me paso. Y me parece absurdo y ridículo que una diputada que dice que decidió formar un monobloque, después dice que no la integraron a la conducción general. Digo, no se puede. A ver, no dije eso. Sí. No dije eso. Dije que la decisión se tomó en el 2019, que ya asumí como unibloque. Y además le digo, las convicciones mías tienen que ver con el peronismo, cuestión que ustedes no respetaron. En la campaña tuvieron discursos que tenían que ir contra derechos adquiridos de los trabajadores y de ninguna manera voy a estar en contra nunca de los trabajadores que represento, de la UATRE, de los trabajadores más humildes de la tierra, que son los trabajadores rurales, y yo estoy firmemente, y la verdad que tienen doble vara, porque hubo 2 intendentes, creo que el de Azul y Pasaglia, que fueron intendentes por el Frente para la Victoria y después fueron parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces siempre tienen doble vara y en mi caso creo que también es un ataque misógino por las expresiones vertidas y por las expresiones vertidas quizás en medios chicos de estos personajes de la política que nombré, que tendrían que estar preocupados en resolver las cuestiones que hablaron al principio del programa y no crucificar porque les sirve para tapar los problemas que tienen interiormente a una diputada y que me gustaría que a los diputados también se viera los proyectos que tenemos, cómo trabajamos. Diputada, disculpe, sí. Acá nadie cuestiona que usted pueda decir yo no quiero formar más parte de esta agrupación política porque considero que ha traicionado. Me parece una acusación falsa, enorme y completamente injusta. Pero usted tiene derecho. Renuncia a su banca y se va a otro lado. No voy a renunciar porque nosotros... Entonces, hágase cargo de lo que hizo. Nosotros formamos parte... El partido político además, puso yo le escuché con atención. Le escuché con atención. No, usted no deja hablar. No. El partido lo convocaron porque realmente llevó un caudal de votos que ustedes no tenían. Déjeme terminar. No tenían esos votos del peronismo, por eso nos convocaron. Y después nos dejaron afuera de las decisiones y después vimos todo lo que teníamos que ver para no formar parte. Usted tiene el partido político
A ver, una coalición. Natalia, el Frente Electoral Natalia, se a ver, conforma perdón. por partidos políticos. Natalia, no engañen a la gente. A ver, no engañen a la gente. La que engañó a la gente fue No, usted, no diputada. engañen a la gente. La Los que engañó a la partidos gente fue usted. políticos, Sea un los poco menos partidos caradura, políticos por tienen favor. sus bancas. O si acá estuviera Lilita Carrió y hubiera tomado vez, una otra- decisión o otro va a hablar ella diputado, sola, Bonetti. la estaría tratando Va a hablar como me ella está sola. tratando a mí. Vamos, ahora vamos a Hablar debatir. ella sola. Espera, a ver, Bernie, no 30 quería minutos que decir está algo. A ver. hablando, Me no parece se puede... que estamos entrando en una discusión estéril, yo creo, y entiendo lo que dice la diputada. En nuestro sistema político electoral se representan los intereses de los partidos políticos. Cuando uno es nombrado diputado, representa los intereses de ese... Una vez que es diputado, es representante de los intereses de todos los argentinos, pero cuando entra en una lista, entra por un partido político, no por una coalición. El partido FE fue parte de una coalición y está en todo su derecho. Si el partido político FE determina que esa coalición no representa los intereses a los cuales le había prometido, la diputada no traicionó su partido, por el contrario, lo único que está haciendo es cumplir con el mandato de su partido, que es decir, salimos de esta coalición porque no nos ha cumplido con las expectativas que teníamos. No tiene nada que ver las decisiones de una coalición con la de un partido. Me parece que es una discusión muy que interesante. no tiene mucho eso, más yo para, lo que les digo, simplemente para discutir. Es muy sencillo lo que les digo. Sí. Dos cositas quiero decir. Espero no ser interrumpido, ¿no? No, Después de haber escuchado a todo el mundo, ¿no? La primera, y la después primera la es seguimos. esta. Sí. Está claro que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos encarnan dos concepciones completamente diferentes de país. Acá no estamos pensando ni hablando de alguien que se pasa del radicalismo a la coalición cívica. Estamos hablando de dos concepciones completamente diferentes de lo que tiene que ser un país, de lo que tiene que ser un gobierno y de lo que tiene que ser una república. De manera que saltar de uno a otro es incalificable. Y yo espero que se aplique, que tomemos lecciones. Porque escucho también, y acá hago autocrítica, de nuestro espacio, un cierto apuro en las incorporaciones. Y el no mirar, digo, no es casual, ¿no? Siempre tenemos esa obsesión de la famosa pata peronista, ¿no? Parece que, yo lo he dicho 80 veces, me parece muy bien, son bienvenidos todos los peronistas a Juntos por el Cambio, pero esto no es el PJ. Esto no es el PJ. Y por lo tanto las prácticas y las conductas se aprueban. Y yo espero que cuando pensemos en nuevas incorporaciones, se habla de Bernie, realmente yo no veo, Ahora le vamos a no veo preguntar. que sea ni una cuestión, porque no está ni en Ahora le vamos a cuestión, preguntar. es funcionario del Frente de Todos, Ahora hace le muy vamos a bien preguntar. que defienda al Frente de Todos. Digo, estemos atentos a las incorporaciones irresponsables y a las obsesiones con determinados esquemas de poder que han fracasado históricamente en la Argentina. Para completar este Sí. debate, Sí. me parece que está claro. El problema de la diputada no es de la diputada, es que el gobierno de Macri hizo exactamente todo lo contrario de lo que le había prometido al Momo Venegas que iba a hacer. Lamentablemente el Momo Venegas falleció, nadie puede discutir el origen, la trascendencia y la importancia del Momo Venegas en el peronismo, y a partir de la desilusión que se llevó el partido FE porque no haber cumplido todo lo que dijo Macri que iba a hacer durante su campaña, el partido FE tomó la decisión de abandonar esa... Me alegra esa tu posición declaración y política. que no vengas a Juntos por el Cambio. Las dos cosas me alegran. Ahora le vamos a preguntar, ojo, Patricia Burri, ¿hay similitud entre Patricia Burri y Bernie y Miriam? Me deja esto es una idea de qué distintos somos, ¿no? Esto es una cosa increíble. Yo creo que tendría que existir la revocabilidad de los mandatos, porque de un lado o del otro se van pasando, se van acomodando y el espectáculo es bastante bochornoso. Nosotros tenemos en el Frente de Izquierda 10 años. Siempre votamos según nuestras convicciones programáticas y creo que esto demuestra lo que son distintas coaliciones políticas donde se puede estar de un lado, se puede estar del otro, podés pasar, porque habría que ver qué intereses representan y si además de las distintas disputas no hay acuerdos fundamentales. Lo dije en el punto anterior, hoy hay un acuerdo fundamental en todas las dos coaliciones políticas y todos sus integrantes en alinearse con el Fondo Monetario. Y eso te da una línea sobre las políticas económicas y sobre las políticas que van a venir. Bien, ahora seguimos. Estamos con Bernie. Bueno, Patricia Burri dijo que podría pasarse a sumarse a Juntos por el Cambio. No dijo eso. Le preguntaron otra cosa, me parece que respondió otra cosa. Yo rescato lo que dice la diputada. Mire, yo con la izquierda no tengo nada. Soy la antítesis de la izquierda. Lo único que tenemos en común es coherencia. Yo lo único que respeto de la izquierda, que es una
tiene una posición política y es coherente entre lo que piensa, dice y entre lo que dice y hace. Y eso para mí, en política, es un valor trascendental. Respeto la coherencia que tienen los partidos de izquierda y creo que el mayor capital político que tengo y que he acumulado en estos 35 años de gestión pública ha sido mi coherencia. Yo puedo, equivocadamente o no, resistir. ¿Pero coincide en cosas con Burrich? Mire, yo coincido, yo no soy fundamentalista. Primero no soy fundamentalista, Sí. ni creo en el fundamentalismo y mucho menos en una situación tan crítica como la que está atravesando el país. Yo creo en los consensos. Soy un hombre de la medicina, me hubiera encantado estar aquí con Quirós para aportar experiencia sobre el COVID. He sido compañero, hemos sido docentes de la cátedra de Jusa y con el doctor Quirós. Y la medicina me ha enseñado que hay que tener siempre una visión de consenso, ¿no? Y tratar de buscar consensos independientemente de lo que uno piense. Pero avísele al frente de todo, porque lo único que hace es hacer grieta, ¿no? Bueno, sobre todo su amiga Cristina. Yo tengo algunas diferencias marcadas con el Frente de Todos, no lo digo ahora, lo he dicho durante 2 años y ahora ya han terminado las elecciones y me parece que tenemos que poner toda la energía en gobernar, en gestionar y por sobre todas las cosas en estos años que vienen que son muy difíciles, donde tenemos una Argentina que ha quedado totalmente desfinanciada producto del gran endeudamiento que se han tomado en estos últimos 4 años. Para terminar, no se pasa Juntos por el Cambio. Es que no entiendo por qué me debería pasar. No, porque bueno, surgió... Miren que bueno... María Eugenia Vidal, sí. cuando se enteró de esto, ayer estuvo en Todo Noticia, en el programa de Diego Scheckman, y mire lo que dijo. Para mí, Bernie, soy un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Si no, para mí es una falta de coherencia y es insostenible. Uno es o no es. No puede estar en un lugar cuyas ideas no se comparten y para mí, claramente, el gobierno de Axel Kicillof es un gobierno que no se preocupa por el tema de la seguridad, es un gobierno que dejó de pelear contra el narcotráfico en la provincia, dejó de pelear contra mafias enquistadas desde hace años, que era un avance de nuestro gobierno, no lo sostuvo y es un gobierno que no tiene una política de seguridad clara que le dé tranquilidad a la gente. Eso está claro. Ahora, si el ministro no piensa como el gobierno, no debería estar ahí. Uy, debería haber tomado nota, la verdad que no tomé nota. La verdad que comparto plenamente lo que dice la diputada Vidal. Soy tan coherente que por eso estoy en el gobierno del doctor Kicillof, porque soy totalmente consciente que los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires no se arreglan como hizo María Eugenia Vidal, con marketing y con plata en publicidad, se arreglan con soluciones estructurales. Y el gobernador Kicillof es el único gobernador que conozco en estos 35 años que ha decidido comenzar un trabajo de reformas estructurales profundos en aquellos temas que son trascendentales para la provincia de Buenos Aires, asumiendo los costos políticos que eso tenga que ver. El gobernador Kicillof, por primera vez, empieza a invertir para solucionarle los problemas a las bonaerenses en vez de hacer marketing político. Coincido solamente en esa coherencia. Después, si quiere, vamos viendo cosa por cosa. Habla de que Vidal luchó contra las mafias. Sí, luchó contra una sola mafia. Una sola. ¿Y sabe por qué? Por indicación de su jefe. Porque contra la única mafia que luchó fue contra la del juego clandestino, ¿no? Porque durante la época de Vidal, la provincia se financiaba con el juego clandestino que eran de sus jefes políticos. Después, el narcotráfico, ella misma dijo que en toda su campaña volteó, creo que 120 búnker, había dicho. Sí. 120 búnker en 4 años son 0,08, o sea, nada, 8%. Nosotros recién estaba mirando algunas estadísticas de lo que vamos en el año, por ejemplo, en incautación de drogas, ya superamos 50% del último año de Vidal. Con una diferencia, a nosotros la droga no se las come la rata, porque a Vidal le faltaron muchísimos kilos de droga incautada y decía que se la comía la rata, a nosotros no. Siquiera hablamos en materia de estadística delictiva. Hasta el 18 de diciembre, su último año Vidal tenía 903 homicidios, nosotros bajamos ya del 20%. Femicidios, un tema trascendental que se había puesto en la campaña de la gobernadora Vidal, nosotros ya lo hemos
comparando el 19, no comparamos el 20 porque el 20 fue un año especial, el 2021 hemos bajado el 30% de los delitos. Habla de las mafias enquistadas, le hizo creer a todos los argentinos que ella peleaba contra la mafia de la policía. La policía tenía 90.000 efectivos, sumarió a 30.000. ¿Sabe a cuántos echó? No. La misma cantidad que Scioli, haciendo más o menos 5 veces menos cantidad de sumarios. O sea, todo marketing. Con una cosa, ese marketing de decir nosotros sumaríamos 30.000 policías y solamente echaron 5.000, le costó a los bonaerenses mantener a los policías en su puesto, cobrando el sueldo y sin trabajar, casi 2.000 millones de pesos. Es la gobernadora que entregó su gobierno con menos cantidad de aulas que con la que recibió. Es la gobernadora que, además de haber destruido el sistema de salud, es la gobernadora que recibió 95.000 efectivos y los entregó con 90.000. ¿Sabe cuántos efectivos promedio se recibían con Vidal? ¿Cuántos policías ponían en la calle? 1.000, 1.100. ¿Sabe cuánto se comprometió el gobernador para el año que viene? 20.000. ¿Sabe cuánto se comprometió para el, 23.000, para el año 23? Otros 23, otros 20.000. O sea, 40.000 efectivos en 2 años. ¿Sabe por qué? La inseguridad porque está en el conurbano No terrible. a ver, todos los días hay un caso, hay me cuestiones parece, graves. Mire, hay me parece que no me muertos. escuchó. Tenemos, mire, en el, Sí, sí, lo escuché, pero- en el 2015, 2014-2015, la provincia de Buenos Aires tenía un promedio de 1.500 homicidios por año. Hoy estamos, le estoy diciendo, 800. Fíjese cómo estamos bajando la cantidad de delitos. Sí, obviamente que en la una gente provincia no con lo- 1.000, no lo percibe. en una provincia con 1.500 homicidios por año, usted baja el 20%, indica que vamos en el camino correcto, que estamos haciendo un esfuerzo terrible. Este desafío que ha emprendido el gobernador de duplicar en el conurbano. Pero igual los números, mire, ¿verdad? De 1.500 a mire, 800 no es 20%. No, por eso digo, en el año 2014 había 1.500 homicidios. Para este año había proyectado 1.100 y con un agravante. Si quiere le digo, mire, hay un agravante que es tremendo. En los países cuando baja el ingreso per cápita, sube automáticamente el delito. Sabiendo que eso iba a pasar por la pandemia, por el efecto de la pandemia que produjo la baja per cápita más grande que en el 2001. La pérdida de ingresos de la Argentina fue peor que en el 2001. Tomamos todos los recaudos que teníamos que hacer, el gobernador hizo todas las inversiones que teníamos que hacer y con eso no se nota. superamos, yo le estoy contando... yo no pongo duda, pero no se nota, digo, por los casos. Yo le estoy contando Salidera, motochorro, pero por supuesto, le estoy diciendo una provincia que tiene 200.000 delitos por año, 1.500 ¿Y sabe homicidios. qué? En general, hemos bajado en promedio el 25%. A la mañana estoy en y arriba. fíjese la importancia que le ha dado el gobernador, porque la seguridad, le voy a dar otro dato, mire, la seguridad, cuando hablamos de seguridad siempre hablamos de policía, y la seguridad, hoy hablaba de Naciones Unidas, tiene que ver con generar acciones para prevenir el estado de salud y las alteraciones físicas para terceros. Fíjese lo que pasó en materia vial. La gobernadora Vidal se pasó 4 años hablando sobre el trabajo que hacía en las rutas. En 4 años hizo 17 kilómetros solamente. Ahora vamos a entrar al verano de la ruta 11 y la 56. El gobernador Kicillof en 2 años hizo 156 kilómetros. ¿Sabe cuántas muertes ahorra? Porque cuando hablamos de muertes no tenemos que hablar solamente de las muertes que se producen en un robo. También las muertes son prevenibles por el estado de la ruta. Fue el gobernador Kicillof que en 2 años, ahora cuando estos 12 millones de turistas vayan en el verano a vacacionar, van a poder hacer 156 kilómetros que hizo el gobernador Kicillof. Le voy a por una responder con autovía. lo que le dijo Victoria Tolosa Paz a Santilli en el debate que hicimos acá. ¿Y por qué perdió? Digo, la provincia de Buenos Aires, el peronismo se hicieron tantas cosas tan buenas. Es claro, es la primera vez que una gobernadora quiere ser reelegida y pierde. Y perdió por paliza, pero, por 20 digamos, el puntos. Frente de Todos la gobernadora perdió por 20 puntos. Y Kicillof también perdió. No, Kicillof no fue candidato a gobernador, discúlpeme. Estamos digo, hablando el Frente de Todos, en el bastión del peronismo, usted me está acá de acá, vamos para todo el país, perdieron la elección, pero el paso por paliza, y el otro recuperaron. Estamos hablando de 2 cosas. La gobernadora Vidal si el mundo perdió por 20 puntos. bueno. ¿Por qué perdió por 20 puntos? Porque la gente se dio cuenta que era todo zaraza
y Está bien. en la calle no Pero pasaba digo, nada. ¿por qué perdió ahora el Frente de Todos? El Frente de Todos perdió porque el gobierno, la ciudadanía que es inteligente tenía una expectativa sobre el cumplimiento y el accionar del gobierno por sobre todo nacional que no se cumplió y que tiene que ver con los salarios, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el poder adquisitivo. Uno de los grandes problemas que tuvimos en las provincias fue la nacionalización de las elecciones. ¿Estuvo Y mal la por eso- estrategia electoral del gobierno? Una cosa es cuando habla del gobierno, ¿de quién habla? Y del gobierno suyo, Alberto Fernández. No, eso, bueno, el gobierno nacional, por eso. Yo creo que hubo una intención mezquina de nacionalizar las elecciones, pensando que se podían ganar, porque todos, hasta el más pesimista, predecía que se ganaba por 7 puntos, y hubo una visión mezquina del gobierno nacional de introducirse en las decisiones y en las campañas electorales de cada una de las provincias, lo que llamamos nacionalización, y eso perjudicó y repercutió negativamente en cada una de las provincias, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Fíjese cómo cambió el resultado después de las PASO, ¿no? Cuando las provincias, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, dijimos, no, somos los bonaerenses. O sea, ¿fue un error de Alberto eso o de Cristina? Yo no creo, mire, una persona... Usted era el hombre de Cristina. Una persona, mire, el intendente yo no lo querían... creo- Cuando había un yo no- problema, hay que echarlo a Bernie. Y yo, Bernie firme, porque lo banca Cristina, esto lo decía. Y ahora salió a criticar a Cristina. Yo no critico a Cristina, dije que estoy alejado, estoy muy alejado. por qué? ¿Qué Tiene- pasó? Y porque tiene que ver justamente con resoluciones electorales que se tomaron. Lo último que haría en mi vida sería enojarme con Cristina. Yo creo que es la única persona con una visión estratégica impresionante en la Argentina. De ahí para abajo hay un salto cualitativo muy grande. Pero está distanciada, está molesto. A ver, discúlpeme. Tengo derecho a pensar como pienso, tengo derecho a expresarlo y yo digo las cosas como las digo, les guste a quien no le guste. Hubo algunas discusiones que tuvimos que podrían haber sido evitadas y no se evitaron. Pero bueno, ¿Es ahora verdad tenemos que gestionar. ¿Es verdad que estuvo a punto de trompearse con Máximo Kirchner? No, yo no soy primero que yo no me trompeo con nadie. ¿sí? Bueno, pero... Segundo, soy una persona ¿Te acuerdas con los intendentes también? Bueno, soy una persona que cuando tengo una discusión política discuto con vehemencia y Máximo Kirchner es otra persona apasionada de la política y cuando discutimos con vehemencia. Y eso le hace muy bien a cualquier espacio político, la discusión. Pero que Mientras fue una cosa ahí al borde, lo separaron, va. No, nosotros no somos personas violentas, somos personas que discutimos vehementemente y celebro que discutamos vehementemente porque, como decía Platón, las mejores discusiones, los mejores resultados salen en las discusiones más fuertes. Pero, ¿y la Cámpora qué opina usted? ¿Se equivocó? Con Porque la Cámpora yo creo que agarró todo son la dos- provincia. No, mire, la Cámpora no tengo ninguna duda que es el espacio político más grande que hay en la Argentina. Y Sí. como todo espacio político, creo que tiene dirigentes extremadamente buenos, extremadamente capaces, chicos que he visto crecer y que los he visto fortalecerse y tener una posición política. Y como todo espacio grande, hay algunos que no tienen la capacidad ni están a la altura de las circunstancias y lamentablemente, como no pueden crecer, destruyen todo lo que están al lado. Uno de los grandes problemas y una de las grandes discusiones ha sido eso. Aquellos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias de la Cámpora y lejos de construir, destruyeron lo que Néstor Kirchner decía, que florezcan 1000 flores en la provincia de Buenos Aires. Lejos de crecer 1000 flores... Entre ellos, aquellos usted tiene una agrupación, No solamente mi agrupación, yo creo que ha sido un problema que hemos tenido el peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires en su conjunto, lejos de dejar pero ese es un florecer. error gravísimo, entonces. Yo creo que hay errores, hay cuestiones que no son errores. Me parece que a esta altura de las circunstancias, pensar que fue un error, que haya paso o no haya paso, me parece que es muy ingenuo. A esta altura, que no haya existido paso fue una situación premeditada, creo que mezquina y egoísta, donde no nos dejaron expresar a diferentes voces. ¿Y de del quién? peronismo, de diferentes sectores, pero eso ya pasó. Mire, yo soy una persona que las Bueno, cosas ya las pasó, digo, pero a ver... no solamente las digo, las pero usted escribo. dijo... Pero ¿sabe cuál es? Yo tengo una Espere. virtud. Yo no rumeo los problemas.
las elecciones ya pasaron, ahora miramos para adelante. No, Tengo diferencias, me tengo gusta que sea diferencias. frontal. ¿Qué va a pasar de acá al 2023? No sé qué va a pasar al 2023. Tiene que correr mucha agua bajo el puente, Y no sí, solamente en el frente de todos. Traten de resolver los problemas de la gente acá en ¿Sabe qué? 2023. Yo creo que la Argentina merece una discusión profunda, merece... y ¿sabe qué? A mí me va a encontrar en todos los lugares donde haya una mesa política, donde todos los que se sienten, como el gobernador Kicillof, que hablábamos recién, Sí. se sienten para ver qué ponen y no para ver qué sacan. ¿Sí? Porque la Argentina está así por las mesas políticas de muchos que se sientan a ver qué sacan. Y de la Argentina que dio la... O sea, la orga, ¿usted no está de acuerdo con la orga que de la cámpora, de Máximo? No, le vuelvo a Es medio repetir. raro. Hay gente muy capaz, hay gente que me siento orgulloso de haber compartido tantos años. Yo, mire lo coherente que soy, que hace 34 años que milito en el mismo espacio político. Eso es Pero una usted cuestión dijo... de coherencia. Ahora, como le digo, en todas cosas, en toda organización grande hay gente pero muy capaz y que no tengo ninguna duda que van a ser los líderes del futuro. Y hay pequeños grupos que hacen mucho daño. Esos grupos hicieron demasiado daño. Y a veces Máximo, ese ¿dónde daño están? es, ¿En los muy capaces o en estos? Me parece que es una de las personas más capaces. Pero el viernes lo dejó sin presupuesto Alberto. Yo creo que hubo una decisión de la oposición de dejarlo sin presupuesto. Cuando uno es responsable, me parece que no se puede... Si la oposición iba a estar todo a cuarto intermedio. Me parece que no se puede dejar a un país sin presupuesto porque nos hagamos los ofendidos por lo que dijo un diputado. Me parece que los argentinos deberíamos estar ofendidos con aquellos que endeudaron de manera irresponsable a la Argentina. Con eso deberíamos estar ofendidos, ¿no? Y si tenemos un problema hoy de la Argentina es porque en los últimos 4 años nos han endeudado como nunca jamás se endeudó un país. 3 partes de la deuda que tiene el Fondo Monetario lo tiene con la Argentina. Y lo que es peor, no es solamente que nos endeudaron, porque lo malo no es endeudarse, ¿eh? No está mal endeudarse. Lo que está mal es que nos endeudamos y no sabemos dónde está la plata, porque todos hablamos de la puerta giratoria. No diga de la eso, no justicia. está malo endeudarse, que lo va a retar Cristina. Todos hablamos de la puerta giratoria de la justicia, pero no hablamos de la puerta giratoria del Fondo Monetario, que vinieron los 44.000 millones de dólares y salieron para... Ahí para está, parece que fomentar la fuga. Iglesias y Brenman le quieren decir algo. A ver, no sé... Yo no... A ver, por el principio, el 12, por el principio es que la verdad que recibir lecciones sobre la provincia de Buenos Aires, del peronismo que viene gobernándola desde hace 40 años haciendo un desastre, ya causa bastante impresión. Segundo, Berni, nadie, todo el mundo no dejan hablar nunca. Lo voy a interrumpir. Ven que son bien peronistas, no dejan hablar nunca, dejen hablar a los demás, Berni. Es una democracia, deja hablar, Berni. Iglesia, que en una democracia no le puede faltar el respeto al pueblo. Porque decir, Berni, porque sabe deja que el hablar, habla hace 30 minutos que estás hablando, ¿entendés? Avisale a Kicillof que no tenés nada que ver con la izquierda. A Kicillof decíselo. Aprenda a escuchar. A tu gobernador decile que no tenés nada que ver con la izierda porque él dice que es keynesiano y marxista. Avisale a Kicillof que vos con la izquierda no tenés nada que ver. Bueno, formás parte de un gobierno, de un gobernador que dice que es keynesiano y marxista, pero vos con la izquierda no tenés nada que ver. Pueden parar de decir incoherencias y barrabasadas. Me parece que ni Segundo, la deuda con el FMI otra vez. Iglesia, acabo de decir que rescato de la izquierda a la coherencia. Marcelo, siempre tiene que ser así. Cada vez tengo que pasar por esto. Hace media hora que estamos escuchando, le escuchamos media hora. Hablo 2 frases, una frase, que repite 30 segundos, repite 2, repite 3. Cuando repite todo el año. Avísenme cuando pueda hablar. Avísenme. Dale. Espero, no digo tener la media hora que tuvo Berni, pero podré decir algo. Porque tenía que decir cosas interesantes. Mirá, nuestros ministros de seguridad nuestro ministro de Seguridad Nacional era Patricia Bullrich. El de ustedes es Aníbal Fernández. Nuestra gobernadora era Vidal y el ministro de Seguridad era Ritondo. Vos estás Kicillof y Berni. La gente es eso lo que votó. ¿Quiere que le muestre los resultados de Ritondo? Los resultados, ¿Quiere que le muestre los resultados otra de vez. Ritondo? Se lo muestro, ¿Quiere ver los resultados de Ritondo? Seguí hablando vos. No, es la única forma de que tengas razón, que hable solo vos. A Ritondo no le muestro públicamente sus resultados. Mirá, te contesto. Yo no soy un experto en cuestiones de seguridad. Entonces no hable, Iglesia, si no es un experto. Tenga respeto a la gente. ¿Puedo hablar, Bonelli? ¿Puedo hablar? Gracias, Bonelli. Porque el peronismo es así, ¿viste? Deciden los que pueden hablar, los que no pueden hablar. Son muy democráticos, pero hablamos nosotros. Vos no hablés.
Yo no sé de qué... A confesión de parte, relevo de prueba. Usted dice que no sabe mucho del tema, entonces no hable. Lo dijo usted, no lo dije yo. Nadie puede alegar su propia torpeza, Iglesia. ¿Qué quiere que le diga? No, lo que quiero es que te calles y dejes hablar a los demás alguna Entonces vez. pídame que me calle y me callo. Bueno, a ver, Yo no sé mucho de estadísticas de seguridad y supongo que Vidal, que ya te van a contestar, vienen de un partido que tuvo a Moreno a cargo del INDEC. Así que permitime que las tome con un poquito de recelo. Bien. Sí sé de otras estadísticas que vos mencionaste y que demuestran que hablás y tirás frutas sin saber de nada. El mayor aumento de la pobreza en la Argentina no fue en el 2001. Fue en el 2002 con Dualde. La pobreza, vos dijiste eso, y la pobreza en el año 2000. Bernie, deja hablar, ya sabemos, todo el mundo se da cuenta que seguí interrumpiendo para que no se note que no tenés razón. Le estoy diciendo que no dejás hablar porque no tenés razón, Bernie. No dejás hablar porque no tenés razón. Vos dijiste que el mayor aumento. Ni hable la palabra pobreza, debería escuchar, escuche. ¿Dijiste que el mayor aumento de la pobreza? No hablé de pobreza. Otra vez. Mire, si estuviéramos feliz domingo, si estuviéramos en Feliz Domingo, bueno, le diría, Bonelli, Gonzalito, ¿puede pasar la cinta, por favor? Marcelo, invítame cuando pueda hablar. Si no, yo me voy a mi casa y No, quédate. Esperá que quiere hablar. No. Si no me dejas terminar, me voy a mi casa terminá, no te pongas así. No se puede así. No se puede. Dejémoslo terminar. Sistemáticamente. Terminar, no, déjame empezar. Yo lo sigo mirando como gritan. Déjame empezar. Bueno, déjame empezar. Dale, sí, por supuesto. Estamos en contra de los totalitarismos de todos y queremos hablar todos. El mayor aumento de la pobreza en Argentina no fue en el 2001. Fue en 2 gobiernos peronistas. El de 2002, 38% tenía de pobreza de la Rúa, 57% Dualde, aumento del 50% en un año, con duplicación de 13 a 27 de la indigencia, es decir, de los argentinos que no tenían para comer. Y ese no fue el peor. El peor fue uno de antes, 1975, gobierno peronista, Rodrigazo, triplicación de la pobreza en un año. Así que lo que dijiste sobre la economía no tenía nada que ver. De otra cosa que sé es sobre el tema de accidentes, que vos mencionaste. Arreglamos las rutas, va a haber menos muertos. Yo me tomé el trabajo de consultar a Luchemos por la Vida, que es una organización de la sociedad civil que lleva las estadísticas. E hice el cálculo de cuál había sido la mortalidad durante los gobiernos kirchneristas y cuál había sido la mortalidad durante nuestros gobiernos, los 4 años. La diferencia era 8.000 muertos. Es decir, ¿cuántos hubo el año pasado? 8.000 muertos. Déjame terminar. Déjame terminar. 8.000 muertos más. Simplemente con las obras que se hicieron durante nuestro gobierno, la mortalidad sobre la media del kirchnerismo bajó en 8.000. Luchemos por la Vida, el que quiere va y consulta. Así que yo de estadísticas criminales no sé mucho, pero sí sé cómo está estallada la provincia de Buenos Aires. Y vos en vez de estar acá, deberías estar preocupándote de eso. Y dejen de largar criminales, dejen de abrir las cárceles y ustedes dejen de hacer la puerta giratoria acá que hicieron durante 12 años. Fernando, 12 años de puerta giratoria y está la provincia estallada. Le voy a explicar una cosa, Iglesias. Con todo respeto. Acá tienen las estadísticas, después se las paso, si me dan su WhatsApp se las paso. Y aparte podría pasar otras cosas también para que aprenda cuando dice que no sabe. Y además, le quiero decir que no le puede faltar el respeto al pueblo de la provincia de Buenos Aires, ni al pueblo argentino. ¿Sabe por qué? Porque el general Perón decía que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y al peronismo ganó en las urnas por elección de los mismos ciudadanos que usted 30%. Usted le falta el respeto. 70%, dejen de hablar en nombre del pueblo. El 70% no lo votó. Sacaron el 30%. El pueblo argentino. La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Sería bueno que la escucharan porque perdieron en la nación y perdieron en la provincia. La voz del pueblo no es la voz del peronismo. A ver, es Fernando, otra cosa. Dejemos hablar a Miriam Bregman, sí. Sí, no, es difícil hablar porque no sé si es un show de Pimpinela, no entiendo bien qué estamos debatiendo. La verdad es que podemos revolear cifras como una media. Si lo miramos más en perspectiva, Marcelo, me parece que lo único que me queda de todo este debate, que desde la dictadura para acá la pobreza pasó del 4 al 40%, que la desocupación creció 4 o 5 veces, que la deuda externa se multiplicó. Entonces no sé, que vos podés tirar cifras sobre una ruta, sobre algo que le pasaron por teléfono. La realidad es terrible. Entonces me parece que están discutiendo sobre cuestiones
las dos coaliciones políticas además reflejan lo que dijimos en el debate que se hizo aquí en TN, ¿no? Que están estalladas por dentro, decenas de internas, entonces cada uno habla y le pasa facturas internas a distintos sectores de sus coaliciones, pero después de todo eso está la realidad. Y la realidad es que es terrible en la provincia de Buenos Aires, es terrible en la ciudad de Buenos Aires, es terrible en el país. Yo veo que están discutiendo cifras, pero que del contenido, de cómo se va a salir de esta situación, no veo cuáles son las grandes diferencias. ¿Qué es lo que están proponiendo? Mire, la verdad que yo vuelvo a coincidir con la coherencia de la diputada. Cuando fue el debate de la movilización a la plaza como un festejo del nuevo aniversario de democracia, todos me preguntaban si estaba bien o estaba mal. A mí me preocupa, y le decía que lo que hay que preocuparse no es si está bien o está mal el festejo, es que en 38 años de democracia no hemos podido resolver temas tan importantes como la pobreza. En 38 años de democracia no hemos podido resolver temas como la inflación. Recién decía la diputada el endeudamiento. Fue Néstor Kirchner el único presidente que dejó, igual que Cristina, un gobierno con mucho menos deuda que la que empezaron en su mandato, y fue Néstor Kirchner quien pagó la totalidad del fondo y le dijo al fondo, chao. Algo que después vino el macrismo y no se endeudó ni a usted, ni a él, ni a la diputada. ¿Puede contestar, Bonelli? A mi hijo, a mi nieto y a mi bisnieto. A ver, Miriam. Si no, que ya gobernaron, que ya gobernaron. Están gobernando y ya gobernaron. Entonces no se puede hablar desde afuera y decir, entonces se tiran un dato y el otro. Ya gobernaron y llegamos hasta acá. Miren el ejemplo de Chubut. Si hay un gran acuerdo que tienen las dos coaliciones políticas, el extractivismo en la Argentina. Juntar los dólares para pagar la deuda y profundizar el extractivismo. Ya se levantó el pueblo de Mendoza y les dijo basta cuando quisieron cambiar la ley del agua. Peronistas y radicales se habían puesto de acuerdo, porque no crean que esta es la situación en la legislatura de las provincias. Vuelve a repetirse en Chubut. ¿Cuál es la respuesta del Estado? La represión. ¿Cuál es la respuesta popular? Enfrentar a las coaliciones gobernantes en sus políticas de saqueo. Bueno, yo creo que la izquierda tiene una visión completamente distinta y apoya absolutamente esa salida, porque estas dos grandes coaliciones gobernaron y por eso son las cifras. Las cifras no son obra divina. A ver, Fernando. Son producto de las políticas que llevaron adelante. Yo creo absolutamente. No, si van a decir que no te dejé hablar porque te tengo acá gritando hace una hora. Yo creo que hay que discutir y me parece muy bien que el pueblo de Chubut discuta. Ahora, esas discusiones no pueden terminar prendiendo fuego la casa de gobierno. Eso es un acto de barbarie, es un acto de retroceso. Y un diario. Y tiene que ver justamente con imponer ideas. Claro. El pueblo de Chubut es el que le dijo basta al extractivismo y al saqueo que están llevando adelante. Condenarlas fuertemente. A ver, Fernando. Yo primero le voy a contestar a la diputada que dijo que cuáles son los modelos que proponemos. Dice que hablas mucho. Te quejás, hablas No poco, lo digo que yo dije dos bocaditos y que lo tengo acá gritando, nada más, pero dice que no lo dejan hablar, que hable, tiene mucho para decir. Gracias, estoy muy agradecido a la izquierda y al peronismo que me dejan hablar. Muchas gracias. Es muy sencillo. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 14 años. Heredamos la ciudad de Ibarra, la ciudad de Cromañón, una ciudad sucia, oscura, insegura y en condiciones deplorables. Ahí tenemos un ejemplo de continuidad de cuál es el modelo que nosotros proponemos. Primero con Macri, ahora con Larreta, con sus modelos y sus visiones cada uno. Son 14 años. La ciudad de Buenos Aires dio un salto impresionante adelante y dio un salto impresionante adelante también en cosas que tienen que ver con la obra pública, con el transporte público y con tantas otras cosas. ¿Dónde gobernó el peronismo? Hay 10 municipios en el conurbano bonaerense donde solo gobernó el peronismo. Son 5.700.000 personas. La Matanza, perdón, dejá de terminar, Bernie. La Matanza, Lomas de Zamora, y no hace falta que nombre a todos los demás, José Cepaz. Bueno, esos son dos modelos, me parecen muy distintos. Lamento que la diputada no alcanza a percibir la diferencia, pero creo que la gente la percibe cada vez más. No, pero además de la diferencia de la ciudad... Bueno, pero déjame decirte algo. Además de la diferencia de la ciudad, ustedes gobernaron el país, se lo hundieron. 2 puntos del PBI se perdió Macri por bajarle los impuestos a los ricos. Otra vez lo mismo. Y no, otra vez lo mismo. No, ese es el modelo de ustedes. Macri aumentó la pobreza, Macri aumentó la desocupación. Pero es posible, yo no interrumpo a nadie. ¿Cómo no interrumpo a nadie si estás hablando solo hace una hora? Es llamativo. La autopercepción del diputado es llamativa. Con respecto a la gran deuda, polemista, así que con sabés respecto que a la es deuda, la regla del juego esta. con respecto a la deuda, hay cifras que son muy claras.
La deuda con el FMI es el 12% del total de la deuda. Es falso que primero que desendeudaron nada. Lo que hicieron fue pagarle al FMI en dólares por adelantado, sin ningún tipo de quita, ¿sí? Cosa que si hubiéramos hecho nosotros nos hubieran dicho menos bonito todo, y después una deuda que estaba al 3%, y Néstor Kirchner la pagó por adelantado sin quita y se endeudó con Chávez al 15%. Primera cosa, la deuda con el kirchnerismo subió 80.000 millones de dólares, y la deuda es hija del déficit fiscal. Ellos recibieron un país equilibrado fiscalmente y lo dejaron roto, con un déficit general del 7%. Que la fuga no tiene nada que ver con la deuda, no, es una teoría increíble la que está expresando. 7%, Además de no entender de seguridad y estadística, 7% de claro déficit fiscal. Nos dejaron 7% Se y come algunos 5% de déficit primario. Y la deuda que quedaron ellos, la deuda, esto ya lo dijo Pratgay infinidad de veces, la deuda que dejaron ellos, que tuvimos que enfrentar te agradezco que me hayas invitado a un programa a escuchar al diputado Iglesias. Marcelo es hermoso. No tenía nada que hacer a la noche más que venir a escuchar al diputado Iglesias. El año así, una salida fantástica. A ver, en el 2016 y el 2017, perdón, cierro. 2016 y 2017 dejaron pagos que son el doble de los que dejamos nosotros a este gobierno. Primera cosa. Segundo, desde el momento en que entró la plata del FMI, acá el aumento de la deuda fue 0,6%, porque la plata que entró del FMI se utilizó para pagar deuda que habían dejado ustedes. Si no, nos explica que no haya ninguna variación de deuda. Es muy difícil en un minuto dejen de tirar humo. Le dejamos hablar a Miriam, por favor. Lo único que saben es tirar humo. No, la verdad es que el argumento de como los demás endeudaron, nosotros también, me parece que es falso. La deuda que contrajo Mauricio Macri es completamente ilegal, completamente ilegítima y hundió al país. El tema es que este gobierno la va a pagar. Entonces yo no sé por qué se pelea tanto con el gobierno de Alberto Fernández, que va a pagar la deuda que ellos contrajeron para alimentar la fuga. Entonces, pero tiran cualquier cosa, dicen cualquier cosa. Además se come periodos históricos. El gran salto de la deuda argentina se da en la dictadura y de ahí se empieza a armar una espiral. El gobierno de la Rúa, que él defiende, porque el otro día en la Cámara lo defendió el gobierno de la Rúa, algo que ya parece bastante insólito. No es así, no dije Sí. Dije, defendía de la Rúa porque fue un presidente malo pero honesto. En vez de esto, sí, pero el malo de ustedes hambrea a la gente y termina con muerto. ¿Qué sé yo? A ver, ¿qué es honesto? Otra vez, ¿Qué los muertos de la Rúa murieron. ¿Qué es honesto? 25 de los 38 muertos de la Rúa en provincias peronistas. Y ustedes, como son el furgón de cola del peronismo, nunca se lo dicen. Pero no digas barbaridades. ¿Cómo no me vas a decir a mí que no denuncio la represión? Pregúntale a Bernie si no denuncio la represión. ¿De qué me estás hablando? A Bernie, pregúntale. No, bueno, está bien. Furgón de 25 de 38 muertos en provincias peronistas. Háganse cargo. Es imposible porque es un señor autoritario. Es un señor autoritario que se la pasa gritando. Cuando hablamos de la Cámara de Diputados, él mientras tanto grita. Lo que está tratando de ocultar es el desastre del gobierno macrista, que fue hace muy poquito. Está todavía muy vigente en la memoria popular y cuando yo le digo que el gobierno de Alberto Fernández va a pagar la deuda de Macri y cambia de tema, empieza a hablar de otra cosa. Yo creo que hay que construir más que nunca una tercera fuerza política independiente, porque los que son las dos grandes coaliciones mayoritarias está a la vista, y está a la vista lo que dije, del 4 al 40% de pobreza. La cantidad de chicos con hambre en este país es terrible. Hay una mitad de chicos de menores de 6 años que no tienen una alimentación suficiente. Todo eso no les importa porque empiezan a revolear cifras, se dicen cualquier cosa y parece que se pelean en esto. ¿Qué van a hacer con la deuda? Preguntale al diputado Iglesias, vas a ver ahí cómo se pone de acuerdo enseguida. Bernie. Vuelvo al principio. Me parece que a confesión de parte, relevo de prueba. El diputado Iglesias dijo que no sabía nada de seguridad, que no sabía nada de estadística. Y ahora le decimos que tampoco sabe nada de economía. Así que, ¿para qué vamos a seguir discutiendo? Perdón, le quería preguntar a la diputada Jáuregui, ¿no? Porque acá nos escribe Teresa, que estuvo trabajando con mucho tiempo en el Momo Menegas, ¿no? Y nos dice que él estaba en contra de los K, que era anti-K, a muerte. Primero de todo, que no me corresponde hablar por alguien que ya no está presente, que el partido, yo fui electa en el 2019 y la verdad es que cuando a mí me llama el partido a decirme que tenía ese lugar en la lista, no me llama nadie como Natalia Sánchez Jáuregui. Así que yo no voy a responder por alguien que ya no está. Sí sé de sus convicciones, yo soy
dirigente sindical y política de más de 20 años en la UATRE y en el partido, así que no tengo dudas de que, y después de escuchar a ciertas personas, que realmente el antiperonismo está a flor de piel, no me cabe duda que hemos hecho el camino correcto y que lo que está poniendo nerviosos a muchos es que el peronismo se está uniendo y vamos a estar todos unidos. Natalia, gracias. Gracias Fernando, gracias Miriam, gracias Bernie. Hacemos una breve pausa. Ya creo que ya llegó a los estudios el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez. Bueno, que implementó muchas medidas que tienen que ver con nuestro bolsillo, ¿no? El tema de la carne, el tema del pan. Bueno, en un ratito vamos a hablar con él. Breve pausa, esto es A Dos Voces, enseguida volvemos. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP, tu mejor socio estratégico. Este verano, Solanas es el lugar ideal para tus vacaciones en familia. Disfruta del sol y el agua en un lugar lleno de diversión para todas las edades. Todo lo que te gusta está en Solanas. La Cabaña, la mejor carne del mundo desde 1935. Y continuamos en A Dos Voces. Recién abrimos el programa con el informe del Fondo Monetario sobre el préstamo, ¿no? Tuiteó Nicolás Dujovne, hace instantes, el ex ministro de Economía, que firmó precisamente ese acuerdo. El FMI publicó hoy su evaluación sobre el programa firmado en la Argentina en el 2010. Dejo aquí algunos apuntes sobre el documento del fondo y sobre la respuesta del gobierno del ministro de Economía. El acuerdo con el FMI se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de las tasas de Estados Unidos y el elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del fondo. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país. Después dice Dujovne, llama la atención el actual gobierno ahora sí tome como propia la visión del fondo sobre el programa del 2018, pero no haya podido alcanzar consensos básicos como firmar un programa en más de 2 años de gestión. Sigue Dujovne, el gobierno kirchnerista concluye erróneamente que los problemas de la economía argentina pueden resolverse defaulteando deuda o imponiendo cepo y controles, pero estos han demostrado ser pésimos instrumentos una y otra vez. Sigue Dujovne, el gobierno reestructuró la deuda, pero seguimos sin que nadie nos preste. Más aún, el mercado cree que es altamente probable que Argentina vuelva a defaultear, lo que refleja un riesgo país de 1.700 puntos, ¿no? El cepo no sirvió para recomponer reserva, dice Dujovne. Atrasar el tipo de cambio a fuerza de control no evitó que tengamos 50% de inflación. Para volver a crecer es necesaria una economía estable y que debemos ser creíbles, ¿no? O sea, Dujovne, digamos, criticando fuerte al gobierno, precisando. Estamos con Julián Domínguez, ministro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Julián, ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué dice? Bien. ¿Vio lo de Dujovne? Hay un gran lío con el documento del fondo de hoy. El gobierno me parece no está muy contento con el documento. A ver, yo no soy economista, pero fui presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Después de haber dejado el endeudamiento que dejaron en la Argentina, sería bueno que contribuyan a resolver los problemas que la Argentina tiene. Nunca Argentina se endeudó tanto y no quedó claro la fuga de ese endeudamiento. Entonces, me parece que la Argentina marca un sentido de responsabilidad. El sentido común, después de haber dejado semejante endeudamiento, lo que hay que hacer ahora es trabajar para resolver. Usted se refiere al los tema del problemas presupuesto, básicamente. Que la Argentina tiene. ¿Y a usted qué le parece, Marcelo? Después de haber dejado de endeudamiento, de lo cual no hay registro en la historia, decirnos a los argentinos, después de 2 años de pandemia, de crisis que tenemos, me parece que lo que debería hacer la dirigencia de la oposición responsablemente encontrar mecanismos para salir de esta situación donde el dolor la paga el pueblo argentino.
4 años del gobierno del presidente Macri, ese endeudamiento que estamos padeciendo todos y 2 años de pandemia. Sí. ¿No le parece a usted como periodista económico que requiere un sentido de responsabilidad? Sí, Bueno, entonces, a mí me requiere que tenemos que resolver los problemas. Tampoco eso, el gobierno... el gobierno está trabajando mucho para... problema Perdóneme. El gobierno está trabajando para resolver los problemas hoy en la Cancillería. Perdón, déjame comentarte esto, porque tuvimos la pandemia, eso fue, bueno, algo que la tenemos, que vino, la tenemos. Okay, pero la inflación no tiene nada que ver con la pandemia. Hoy escuchaba al ministro de Economía, donde explicaba que con el terrible endeudamiento que recibió la administración, sin poder producir, con el país parado, hoy Argentina, a esta altura del ejercicio fiscal, lleva exportado 75.000 millones de dólares. Quiere decir que hay un programa económico que es sustentable. No sin dificultades, pero con ese nivel de endeudamiento, me parece que hay que tener un poco más de responsabilidad y hacerse cargo de lo que cada uno hizo y encontrar mecanismos para trabajar, para producir, generar valor agregado y exportar. Claro. ¿Le torció el brazo a Feletti? No, somos un equipo nosotros. Y pero Feletti quería más cepo, quería más retenciones y usted impuso menos cepo y no retenciones, hizo un acuerdo con el campo. No, a ver, yo voy a trabajar siempre para el acuerdo. Le ganó. No, por Dios. Le ganó a los duros, a los burcas. No, somos parte de un equipo que conduce el presidente. El presidente desde el primer momento me pidió diálogo con todos los sectores para resolver las dificultades que teníamos. Déjame hablar 2 minutos, déjame hablar 2 minutos de la ganadería. Sí. Hay un dato que es importante que lo tengan presente. Argentina nunca exportó tanto como en los últimos 2 años. Se estuvo cerca de exportar el año pasado 1 millón de toneladas, cuando Argentina venía de exportar 200, 300.000 toneladas. Por eso no hay cepo al cambio, ni hay limitación a la exportación. Hoy a la Pero hubo ahí entre julio y septiembre, ¿no? Así todo, Marcelo, este año va a ser el segundo año de mayor exportación en la historia de los últimos 20 años de la ganadería argentina. Tenemos 2 problemas hoy, concretos que resolver, en el cual estoy yo abocado como ministro. Tenemos 1,5 millones de cabezas de ganado menos en la Argentina, tenemos el precio de faena más bajo de los últimos años, queremos seguir produciendo para exportar. Esto se resuelve produciendo más, aumentando el peso de faena, yendo a un mejoramiento de la genética, de productividad, generando condiciones fiscales para que el productor pueda producir y pueda ganar peso y pueda ganar volumen y que el consumidor pueda tener acceso a la carne, que es un bien que los argentinos valoramos como sociedad y que queremos ser. Sí, además que para la mesa argentina es un tema que marca la suba o la caída del salario también. El presidente tiene la obsesión por el tema. ¿Sí? Totalmente. El presidente está con un nivel de exigencia. Le digo Domínguez, porque el acuerdo, muchas veces el espacio político que usted integra, el Frente de Todos, no cualquiera, la vicepresidenta destrató a la dirigente de productores, ¿no? 2 cosas quiero decirte. Como primero, que eran oligarcas, que yo con términos... Marcelo, 2 cosas quiero decirte. O quiero decirle, no sé cómo sí, como quiera. En la gestión del presidente Macri se cayó el consumo 7 kilos, es la realidad. Sí. Lo segundo, yo fui ministro de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y nuevamente me toca, por esas cosas de la historia, asumir la responsabilidad. Salvar las papas, porque... Y todo el mundo sabe que yo... Esto corre por mi cuenta. El anterior ministro no existía. Se enteraba por los diarios la medida. Yo soy una persona que creo que la política es centralmente diálogo. Es la tarea más difícil. Me parece que lo revolucionario es construir una visión compartida, con las diferencias, asumiendo los roles que cada uno tiene. Yo no tengo que pensar igual que los dirigentes de la mesa de enlace. De hecho, en muchas cosas no pensamos iguales, pero somos conscientes de que queremos lo mismo, producir más. Somos conscientes que queremos que los productores produzcan más, que queremos comernos la cancha, que queremos tener la mejor carne que el exporta del mundo y que los argentinos consuman. De hecho, nos hemos puesto de acuerdo con miradas diferentes que a partir del 1 de enero
haya 7 acuerdos, 7 cortes en el país que se defiendan como con precio de referencia y de acceso y consumo a todos los argentinos. Hay un camino de acuerdo, hay que trabajarlo. Es fácil enojarse, lo difícil es construir consenso y trabajar juntos. Para eso venimos, para resolver el problema de la gente. Y el plan de financiamiento que se puso en conocimiento en el día de ayer, en el Banco Nación, con el Banco Provincia, con los gobernadores, de tasa diferenciada para los productores, para lograr progresivamente. ¿Va a haber o va a ser un anuncio? No hay. No, ya me tocó en la anterior administración. Yo creo que el instrumento para recuperar el stock ganadero es financiamiento a los productores que pueden acceder. Y lo que no pueden acceder, el trabajo con las provincias, los ministros provinciales. Y la Nación, el programa de la Nación son los programas de los ministros provinciales. Y los ministros provinciales sienten que la Nación estamos construyendo un plan federal que dé respuesta a aumentar el peso mayor de la faena para ganar volumen y para poder exportar. Claro. Ahora, Julián, esto se anuncia, por ejemplo, un acuerdo para estos días del precio de la carne, 20.000 toneladas. Sí, 20.000 toneladas. Es medio como un chiste decir, por 3 días. No, Marcelo. No, Marcelo. Eso es Le digo porque estuvimos hoy en el Matadero, en todas las carnicerías. Marcelo. Y ahí había oferta aún más baja que la del gobierno. Marcelo, a ver, hay un tema en la Argentina, falta 1,5 millones de cabezas de ganado. Sí. Sabíamos que noviembre y diciembre eran meses muy tensos. Sí. Sabíamos que iba a faltar oferta de ganado y que los precios estacionalmente aumentan con la excepcionalidad de este 1,5 millones de cabezas que faltan. Lo que previmos y acordamos que para Navidad y para Año Nuevo tenía que haber una oferta muy grande de la exportación a precios populares para que el pueblo que no puede acceder al consumo de carne pueda acceder. Es un recurso que falta y vamos a trabajar para que en el año 22 y 23 se pueda recuperar el stock ganadero y los argentinos puedan tener acceso al consumo de la carne. De hecho, los 7 cortes que programamos para el 22 y para el 23 van a permitir eso, el acceso de los argentinos. ¿Esos 7 cortes va a estar estable el precio? Es un acuerdo de precio que la Secretaría de Comercio va a fijar. Y por lo que dice Domingo, usted es un hombre de diálogo, entonces... El presidente me pidió como tarea central que agudice la capacidad de él. No es que yo soy un hombre de diálogo, somos parte de un proyecto. Sí, bueno, pero a veces el presidente sale, cuando aplicaron el cepo a la carne, no me acuerdo exactamente, pero fueron como que se querían aprovechar a los argentinos, eso no es diálogo, eso es garrote. Entonces, esa confrontación con la mesa de enlace. ¿Y por qué? Que bueno, que obviamente opina distinto el gobierno a la mesa de enlace. ¿No va a existir más? No, a ver, Marcelo, la unidad no es que pensemos todos iguales. No, claro. La tarea de la política es compatibilizar quienes piensan diverso y tener un proyecto que garantice el bien común y el interés general. Claro, pero yo digo, si usted viene acá y yo lo desacredito, y es difícil que después nos sentemos en la mesa de ahí. Mire, yo me voy a sentar, mientras sea funcionario público, sí. Soy servidor público, no soy dueño de la verdad. Mientras yo sea servidor público, voy a sentarme con todo. Y mientras más en la oposición esté, más voy a escuchar, porque seguramente algo tengo que aprender. Esa es mi tarea. Para eso asumí la función pública. Si estoy en la vida partidaria o en otro rol, pero mientras esté en la función pública, tengo que garantizar una visión compartida del futuro. Esa es mi tarea. No es hacer lo que yo quiero, sino lo que es más conveniente para el interés del país. Bien, o sea, los canales de diálogo con el sector productivo... Yo voy a ir a todos los lugares, lo he hecho antes. He ido en el pasado a buscar a los titulares de la mesa de enlace a su casa, hace 10 años, en un momento mucho más tenso. No tendría problema en ir a buscar a quien tenga que ir a buscar. Le quería preguntar algo que tiene que ver, bueno, al final... Perdóname, sí. A mí no me interesa cómo piensen, lo que me interesa es que podamos acordar juntos una mirada del futuro. Me parece positivo, y que la opinión de todos los actores sea respetada. Es decir, cada uno tiene algo para aportar a este país. Lo peor que puede hacer la política es pensar que por pensar diferente... Pero un giro del presidente, porque ya le digo, en ese periodo entre julio o junio, no me acuerdo bien, y cuando lo yo le voy a decir una cosa. Era confrontación. De hecho, el presidente recibió la mesa de enlace en un momento antes de la selección y fue una reunión horrible. Todos se fueron Marcelo, disgustados. yo estaba trabajando en la industria automotriz. Sí. Estuve trabajando 2 años en ESMATA, dirigiendo el plan de la industria automotriz, que hoy es el proyecto de ley que está en el Congreso. Qué bueno sería
que pudiéramos tener el proyecto de la industria automotriz como ley y el proyecto del Consejo Agroindustrial, porque entre otras cosas prevé un desgravamiento en la ganadería que hoy está pagando por la tenencia y no por la venta impuesto a las ganancias. Pero lo del Consejo Agroindustrial, creo que están desde el año, ya de hace un año que están discutiendo, van a... No, y no pasa nada, porque la ley la tiene que aprobar el gobierno. Ya está presentada, ¿no? Pero el Ejecutivo la envió. Cuando yo asumí como ministro... Sí, pero cuando el gobierno quiere aprobar una ley, la aprueban rapidito. Pero es importante que toda la fuerza política, hoy no tenemos la mayoría, la oposición tiene la oportunidad, Marcelo. Y ustedes los periodistas, que saben que ahí hay una visión de progreso y de futuro, deben ayudarnos. Necesitamos la ley de la industria automotriz, porque exportamos y exportamos valor. Pero nosotros podemos opinar, pero lo que tiene el resorte político en este caso es el gobierno. Y la oposición, más que nunca en el Congreso. Bueno, pero hagamos un pacto con el futuro, hagamos un pacto con el progreso, pongamos las mejores energías. ¿Qué pacto van a hacer si se tiran con cacotazo con la oposición? A ver, lo importante están las leyes que produjo el sector privado. Lo que ha pasado con el Consejo Agroindustrial y con la ley de industria Sí, que fue una gran iniciativa. De hecho, Cristina lo recibió. Privado. Me parece que es bueno que impulsemos las cosas. Pero, digo, eso que es positivo, que por la producción, que no tiene un costo fiscal, porque en definitiva la rebaja fiscal es para lo nuevo, no para la producción. El concepto de incrementalidad, que es absolutamente novedoso. Y hace un año que está... No, hace menos. Hace 4 meses que está en el Congreso. No, está bien, pero hace un año se presentó... Pero Marcelo, esa es la maravilla. Funcionó en el marco del Consejo Económico Social, participando todos los actores. Hubo una construcción de todos los actores. Me parece que ahora en el Congreso hay que pedirle a las fuerzas políticas que acompañen, que hagamos un pacto con el futuro. La última, Domínguez, el tema del pan, o sea, ¿se van a armar fideicomisos para subsidiar la producción de pan? No, los fideicomisos son instrumentos privados que lo administran, lo ejecutan y lo fiscaliza el sector privado. Sí. El propósito de Girasoles, si hay corrimiento, si hay un corrimiento internacional que complique los precios de consumo, actúa. Si no, se mantiene estable. Vuelvo a repetir, es del sector privado, lo administra el sector privado y lo fiscaliza el sector privado. ¿Y el pan va a aumentar? El secretario Feletti con el ministro Culfas tiene el compromiso de garantizar un precio estable para el año 22-22, un acuerdo de precio que es precisamente la sugerencia de los organismos internacionales, avanzar en un acuerdo de precio que permita dar previsibilidad y confianza. Bien. Domínguez, gracias. A usted. Lo vamos a invitar a debatir un día esto. No. Aportar ideas para el futuro, ¿por qué sí. No? Pero ahí la democracia es interacción. Marcelo, sobre ganadería, sobre agricultura, sobre biotecnología, dentro del todo. De Juntos para el Cambio hay personas muy importantes, ¿no? Con muchísimo gusto, intercambiamos y opinamos lo que sea y están las puertas abiertas. Pero yo no estoy para debatir, estoy para ejecutar. No, está bien, pero hay que debatir, hay que escuchar. Con mucho gusto. Si es un hombre de diálogo, hay que escuchar a los otros. Yo escucho a todo el mundo. Bueno, gracias. De nada. Domingo. Hacemos una pausa y volvemos. Esas dos voces. Bueno, estamos yendo, llegaron un montón de mensajes, el debate fue muy fuerte entre Bernie Iglesias y Bregman. Nos dice Teresa González, a ella nos referíamos como hablamos con la diputada Natalia, que el Momo Venega estaba contra los K, eso es cierto, y por eso acercó a Macri. Y que Antonio Cafiero estaba con el Momo, y que Bergoglio también, así que el dato histórico de Teresa González, ¿no? Más conocida como la Colorada, ¿no? Bueno, estamos yendo a dos voces. Atención, a ver, todo el verano a full, porque va a haber muchas novedades. Edgardo tomó unos días de licencia, el miércoles próximo va a estar, y me tomo yo unos días, y después cuando vuelvo yo se va Edgar, o sea, a full, vivo, a dos voces, todo el verano, porque la noticia no para, y los debates tampoco paran, están aquí en A Dos Voces. Nos vamos, le deseamos a todos excelente Nochebuena, excelente Navidad y yo me reencuentro después de comienzo del año próximo. Así que también le deseo a todos que tengamos un gran año de una vez por todas. Muchísimas gracias y a todo el equipo también les agradezco el acompañamiento. Nos vamos el miércoles próximo aquí, Edgardo Alfano. Como siempre, nuestro compromiso es con vos.